semana en Blue Wire. La COP número 29 ya arrancó en Azerbaiyán y está llena de chismes. Se los contamos todos. También vamos a analizar cómo es que llegó México a esta cumbre climática. Y vamos a hablar de las reformas a la Semarnat. Les vamos a contar todos los detalles. También México llevará agenda verde a la G20. Claudia Sheinbaum estará presente en la reunión de los más poderosos del mundo. Además, los aplausos de esta semana se van a ir directo a una iniciativa que busca darle una segunda vida a las flores de cempasúchil. Y los tomatazos van para otro megaproyecto que es otro tren que se está haciendo en la frontera entre México y Estados Unidos. Les explicamos sobre todo esto y, por supuesto, las notas más relevantes de la semana. Pues, ¿qué tal? Bienvenidos, Mau, Lu, ¿cómo están? ¿Cómo va todo? ¿Qué onda, team? Pues yo muy feliz de estar una vez más con ustedes, con nuestra audiencia, y me gusta que también seguimos innovando en este formato de podcast, a ver cómo nos va, a ver qué tal nos sale. ¿Tú cómo estás, Mau? Muy bien, gracias, Lu. ¿Qué onda, Adrián? ¿Cómo ven este formato híbrido? Estamos nosotros por acá. Lu, siempre nuestra corresponsal en la naturaleza. Sí, esta vez tuvimos un poquito más de dificultades porque estamos a distancia, Lucía sobre todo, Mauricio y yo aquí estamos. Ahí se ve la toma. Estamos Estamos aquí en el mismo lugar. Chale, yo Pero no tengo con quién, pero aquí a la distancia. Bueno, tenemos que arrancar hablando sobre lo más importante que va a pasar la próxima semana, que es el APEC y la reunión del G20. Al APEC, Claudia Sheinbaum ya dijo que no va, pero al G20 sí va a ir y es importante que sepamos de qué temas va a hablar, porque fíjense que lo principal que dijo que iba a ir a hacer es a presentar el plan de Sembrando Vida, que ya en un episodio anterior tuvimos la oportunidad de platicar con un encargado específico de Sembrando Vida y nos explicó. Y sí tiene muchos detalles buenos, pero algunas cosas no son tan buenas y será interesante cómo lo presenta. También lleva una propuesta que la verdad es interesante, que es disminuir globalmente el gasto en armamento, sobre todo obviamente por las principales naciones del mundo. Si nos ponemos a pensar, por ejemplo, Estados Unidos gasta en su aparato militar cerca de lo que México genera en total. Nada más para que nos demos cuenta de las dimensiones y el tamaño que es la economía en Estados Unidos. También dijo José Ramón de la Fuente, nuestro nuevo canciller, que estará presentándose en diversas conferencias, diversas ponencias, como por ejemplo, hay una muy y se me está yendo, déjenlas encuentro. Una que estaba para la desigualdad, ¿no? Sí, es desigualdad y otra sobre, sí, justo es desigualdad que tiene que ver con la lucha contra el hambre y la pobreza y otra que es sobre reformas a las instituciones de gobernanza local. Digo, no creo que se aventaría ahí a hablar en la G20 sobre su reforma judicial, ¿no, Mau? Pues quién sabe, yo supongo que la va a buscar defender. Pero bueno, sí es interesante en un evento. Ahora sí, este nivel, este evento tiene el más alto nivel. Vamos a ver ahí a muchos jefes de Estado. Y bueno, digamos que es una de las novedades, ¿no? Porque muchos se van a querer acercar a ella. La situación con Estados Unidos, pues hay mucho chismecito que creo que los jefes de Estado van a querer platicar y las jefas de Estado. Mucho chismecito y muchas tensiones, sobre todo entre nosotros y Estados Unidos, que ya anunció Biden que sí va, estaba en vemos si iría o no. Pero sabes que yo creo que más va a abordar un poco como el tema de los ajustes institucionales que justo esta semana pasaron en las cámaras, que hablan sobre todo sobre el crecimiento de la Semarnat. Seguramente eso, o sea, toda la suma de responsabilidades que ahorita nos vas a contar, pues tiene que ver un poco con la necesidad de justificar el incremento de presupuesto. O bueno, más bien, eso es lo que yo espero que suceda, porque si nos ponemos a pensar en cómo ha venido funcionando el presupuesto para las dependencias de gobierno que defienden o cuidan el medio ambiente, podemos ver que en la última década, un poquito más, se ha cortado aproximadamente a la mitad de ese presupuesto. Y es todavía más grave cuando pensamos que de el total de todas las dependencias gubernamentales, de todo el dinero, Mau, el 80% es de Conagua, que
Ambiental, dime tú. Claro, no olvidemos que al final la Conagua pues, provee un servicio, ¿no? Un servicio vital para los mexicanos. Y como pues, justamente Sheinbaum ha dicho, el agua está como un eje de su administración, pues sí, es preocupante que se destine a las actividades que generan, porque pues, al final el servicio del agua se cobra, y no a las muchas otras actividades en las que hace falta mucho esfuerzo, ¿no? Ya veremos, a finales de noviembre se presenta el presupuesto de egresos de la federación y ahí vamos a saber qué le toca a cada quien. Pero mientras, también se aprobó esta reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en la que pues, se hacen muchos ajustes de los que buscaba el gobierno de Claudia Sheinbaum, se crean algunas dependencias, se establecen otras, pero en este caso nos queremos centrar en la Semarnat. Que la Semarnat, primero que nada, se le otorga la responsabilidad de establecer y ejecutar la política de manejo de residuos sólidos, así como la política de economía circular, que son dos temas vitales que se van a manejar ahora desde el ámbito federal y va a estar encargado de la Semarnat. Entonces, vamos a ver cómo les va con eso, pero no fue solamente eso lo que se le agregó de responsabilidades a la Semarnat. Ahora van a ser los responsables de realizar inspecciones para regular y sancionar temas como la caza y la tala ilegal. Un tema que en México pues ha habido mucha impunidad. Hemos visto temas de tala en México, en Michoacán, en el bosque de agua. Casi que si hay un bosque en México, tiene problemas de tala ilegal. Y vamos a ver qué tal le va con estas inspecciones, ¿no? Además, también se le va a dar una responsabilidad a través de las NOM para que regule muchos de los aspectos importantes de la biodiversidad y del cuidado. Así como que también se van a centralizar los permisos en áreas que sean consideradas de alta biodiversidad, para que solo sean ellos los responsables de otorgar cualquier permiso de aprovechamiento de recursos, de cualquier actividad que se realice en esas áreas. Pues la Semarnat ahora, en teoría, se le está dando más dientes. ¿Cómo la ven? Pues suena muy interesante. Habrá que ver, pues del dicho al hecho hay mucho trecho. Creo que eso es algo que hemos notado en este último año, que hemos cubierto varias noticias, sobre todo de este tipo de tema y de área en Blue Wire. Entonces habrá que ver cómo es que implementan, sobre todo, más que estas sanciones, creo que va a ser muy interesante ver cómo realizan estos operativos de vigilancia en cuanto a la tala ilegal, como todas estas cosas que ya son un problema en el país y sin embargo es muy difícil de monitorear, ¿no? Creo que más bien los locales son los que están ahí en primera fila cuando se trata de este tipo de problemas. Y pues ver también, no solo que impongan las sanciones, sino que aseguren que haya un seguimiento claro y preciso para que sí se cumplan estas sanciones y pues que marque un precedente, ¿no? Para el futuro del país. Realmente sería bueno ver que en unos años en México este tipo de problemáticas pues sí disminuyan lo más que se pueda, ¿no? Ya que estamos hablando de chismes, creo que si no es que quieren agregar algo más aquí de este tema Yo de la sí, Lu. Semarnat, a ver, dinos, Adrián, Sí, creo que arráncate. como bien decías, a final de noviembre se va a publicar en el DOF cómo va a estar el presupuesto del próximo año. Y lo que hemos venido viendo hasta ahorita son muchas promesas, muchas palabras bonitas, cosas que a nosotros desde el sector medioambiental, pues nos emocionan y nos dan esperanza para que tengamos un México mucho más verde, pero el que mucho dice que también afloje, ¿no? O sea, palabras bonitas, cartera lista, y ahí es donde vamos a ver realmente, porque todo lo que tú mencionas, Lu, de la necesidad que hay de poder ejecutar, por ejemplo, las leyes, todo eso tiene que ver con la capacidad operativa de poder hacerlo, y eso es dinero. Sí, No cabe duda. totalmente de acuerdo. Sin duda. Y también me gustaría agregar todavía en este tema, justamente con el presupuesto, pues hay varias áreas que hay que ponerle un ojo importante, como la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, ¿no? Que hemos visto y hemos monitoreado en todos los años anteriores inmediatos, pues ha sido raquítico el presupuesto que tienen, es muchísimas las hectáreas de áreas naturales protegidas con las que cuenta el país, y si no vemos un cambio en el presupuesto, pues se va a ver muy, muy, muy difícil. Por un lado me da gusto, sí veo una intención de traer a la academia, de fomentar la ciencia en este tipo de actividades. Es de esperarse de una, de una licenciada en
en medio ambiente como nuestra presidenta. Entonces, da gusto por un lado, pero como bien dices, habrá que ver y el presupuesto pues, nos va a dar claras indicaciones de hacia dónde se está yendo el esfuerzo, ¿no? Sí, 100%. Da mucha esperanza ver un cambio en la narrativa del gobierno y que en esta administración pues sí sea un abanderado del medio ambiente. Pero sí, de acuerdo, habrá que ver. Digo, a mí me parece preocupante y realmente triste que únicamente se destinen 10 pesos me parece que son 10 hectáreas, ¿no? A cada hectárea de área natural protegida que hay en México, Son únicamente se centavos. le destinan. Sí, o sea, realmente lo que hace la CONAMP es milagroso. Para ese presupuesto, sí, sí, mis respetos. Y esperemos que realmente se cambien este tipo de cosas, este tipo de propuestas. Y bueno, pues Yo yo justo, creo, Lu, sobre eso, dale, estuve dale. pensando, ayer que lo estuve leyendo, como, porque eran centavos, no me acuerdo exactamente si eran, no son 10 No, pesos son por 10 hectárea, pesos. era. Estoy Yo casi ayer, segura que bueno, sí. entonces, yo leí que en algún estado eran centavos y también lo que me hizo pensar es que muchas veces la forma en la que se está cuidando esto es bardeando tal vez, o ni siquiera, y poniendo nada más como casetas con probablemente cuidadores. Entonces, tal vez, no sé qué tanto se necesite el cuidado en el sentido de que cada metro cuadrado de tierra tenga atención y qué tanto cuidado se requiere en el sentido de que ese metro cuadrado no sea construido, no sea desarrollado, que se mantenga. Y creo que justo también esta semana, Sheinbaum anunció que tanto el bosque de Chapultepec como todas las áreas naturales protegidas se elevarán a nivel constitucional, que es algo que medio saca de onda, ¿no? Como que todo ahorita se está elevando a nivel constitucional y esa es la carta fuerte que tiene este gobierno y está dispuesta a usarla para todo. Pero en este sentido sí da gusto que hay áreas naturales protegidas con una mayor protección legal. A ver, creo que estaría bueno, Mao, si nos puedes explicar exactamente qué quiere decir esto de que ya están a nivel constitucional. Pues bueno, vemos como tendencia de este gobierno solucionar los problemas subiéndolos a la Constitución, ¿no? Hay que entender el contexto que también se aprobó la supremacía constitucional, en la que establece que básicamente ningún tribunal tiene la capacidad de declarar inconstitucional alguna de las modificaciones que se hayan hecho a la Constitución. Antes había canales, la Suprema Corte era el principal que podía echarles para atrás una reforma. En este caso ya se estableció que no, y entonces vemos un uso hasta ahorita para temas de los que nosotros nos interesan y son relevantes, pero se me hace preocupante que cualquier problema se pueda resolver así. Al final del día, ya volviendo al tema de las áreas naturales protegidas, pues como tú bien dices, Adrián, lo importante es conservar que no se vaya a construir nada ahí. O sea, el chiste es poder, en muchos casos, conservar el ecosistema prístino o poder conservar la biodiversidad, la flora. Digamos que aquí estamos, son planes hacia el futuro y son áreas que se espera que pasen los gobiernos y sigan estando ahí. Entonces, una manera de que la política no los pueda llegar a afectar, pues sí es subiéndolos a rango constitucional, porque pues digamos que es el santuario de las leyes en México y básicamente para todos los países, ¿no? Sí, yo Totalmente. No sé, ahí no estoy tan de acuerdo con ustedes, o sea, sí, sí concuerdo que es importante cuidar estas zonas y que no se construyan, pero yo creo que eso es lo básico. Yo creo que necesitamos también recursos para estudiar, para monitorear, para ver qué flora, qué fauna habita ahí, cómo se va evolucionando, cómo se va gestando, porque digo, entre más conocimiento tengamos de lo que pasa dentro de nuestras áreas naturales protegidas, mayores avances y mayor cuidado le vamos a poder dar. Sin duda, y en ese sentido da esperanza que parte de las atribuciones nuevas a la Semarnat a través de las normas oficiales mexicanas es generar más investigación para temas de residuos, de plásticos, de cómo conservar la biodiversidad. Entonces, pareciera, y repetimos, cuando menos en el papel, con estas modificaciones en rango constitucional, pues se le está dotando de más opciones justamente para cubrir esa parte que dices, Lu, que no sea solo de decir de esta cantidad de metros o de hectáreas está bloqueado, sino qué vamos a hacer con ellas y cómo nos pueden servir para protegerlas. sí, yo nada más lo último y ya nos vamos contigo para que nos platiques de la COPLU. Lo que yo quería mencionar con esto es que puede llegar a ser un poco cucharear los números, decir que tienen 10 pesos o 10 hectáreas, si nos basamos en
el presupuesto que le destina la CONAMP, ¿no? La Comisión Natural de Áreas Protegidas, a esas áreas. Pero justo lo que tú dices, Lu, podría estar dentro de la Semarnat o dentro del CONACYT o dentro de diversas capacidades que tiene el gobierno. Y entonces ahí es donde hay que pensar a veces como si la crítica que se estamos haciendo, sobre todo nosotros que nos dedicamos a eso, realmente es completamente válida. Sí, concuerdo. Pues habrá que ver. Yo creo que tal y como lo hemos mencionado en muchos de nuestros posts de Instagram y también en este podcast, el trabajo en equipo entre las dependencias, entre el gobierno, entre los ciudadanos de pie, las organizaciones, en fin, todos es crucial para poder mantener a nuestros ecosistemas y nuestras áreas naturales protegidas a salvo. Y pues sí, esperemos a ver qué pasa, ya les iremos contando cómo va evolucionando este chismecito. Y a ver, esto que les estoy comentando del trabajo en equipo no lo limitaría únicamente a nuestro país, yo creo que también estamos en un momento clave para que el mundo se junte y se ponga de acuerdo cómo vamos a salir adelante, cómo se va a financiar, cómo vamos a darle justicia a los países que ahorita se están viendo mucho más vulnerables ante los efectos de la crisis climática versus los que no tanto y que jugaron un papel clave para producir toda esta catástrofe que nos está tocando vivir. Y bueno, tal cual, eso es como podría resumirles toda esta semana, todos los chismes, todas las negociaciones que se estuvieron desatando desde Bakú, Azerbaiyán, durante la conferencia de las partes, nombrada también como COP29 para los cuates. Y pues sí, lo hemos comentado, lo comentábamos la semana pasada, ¿no? Esta es la COP de las finanzas, así es como se les está llamando. ¿Por qué? Porque el tema central del que todo el mundo está hablando es dinero, dinero y más dinero. Hasta el momento, casi 200 países es de lo único de lo que han estado negociando en estos días. Están viendo cómo van a hacerle para financiar la lucha contra el cambio climático. Y aunque se habla de donar hasta $1 billón anuales, también podemos ver un poco de resentimiento por parte de los países en desarrollo, primero porque consideran humillante tener que recibir y depender de los países más industrializados para sobrellevar esta crisis climática. Y sobre todo porque también se hicieron varios señalamientos contra las naciones ricas por ser responsables de este problema, ¿no? Entonces también están exigiendo justicia y solución. Entonces, en fin, la verdad es que no es algo fácil de negociar, es algo muy complicado. Obviamente todavía no se llegan a muchos acuerdos, o al menos más de los que nos gustaría ver, pero pues hay muchos chismes. Entonces, no sé, Adrián, si nos quieras ahí contar un poco, un análisis rapidísimo sobre cómo está llegando México a esta conferencia de las partes. Sí, obvio, Lu. Ay, te diría nada más que tengas un poquito de cuidado con el micrófono, que de Ay, repente perdónenme, pica. me Sí, emociono. tenga un poquito, Ay, no, nada más con que esté un poquito alejado para ay. que suene bien. Y sí, totalmente. Justo lo que mencionas de los países un poco con economías más chicas, que de plano, por ejemplo, Papúa Nueva Guinea, su primer ministro dijo que de plano no iba porque era una pérdida de tiempo ir a la COP29. Su coraje se derivaba del hecho de que las afectaciones climáticas están siendo más sufridas por este tipo de países que se encuentran en el Caribe, justo como Papúa Nueva Guinea, o en diversas partes del mundo que es un cúmulo de países subdesarrollados, ¿no? Podríamos decir el sur, ¿no? Como a ti te encanta decir, Mauricio. El norte rico, el sur pobre. Pues no soy solo yo, son corrientes de No, pensamiento. El sur sí. global y el norte desarrollado. Pero, Exactamente. o como vimos también hace poco en distintos casos en México, de la subida del nivel del mar que está acabando con Mm. poblaciones, una isla cerca de Panamá, acá en México también la comunidad del bosque. Y son los más afectados, son los que básicamente no están tan industrializados como para generar tantas emisiones y se entiende completamente el enojo de gobiernos como el de Papúa Nueva Guinea que dice, pues, ¿qué hacemos aquí? Ni nos escuchan, ni nos voltean a ver y pues no es relevante nuestra opinión en este tipo de cumbres, como tú bien dices, Lu. Si se centra en las finanzas, ¿qué tan relevante va a ser Papúa Nueva Guinea ante esa óptica? Claro.
Y No, al menos. desafortunadamente es uno de los que más afectados se está viendo, ¿no? Yo creo que es mucho más propenso Papúa Nueva Guinea a unas inundaciones que Estados Unidos, ¿no? Y no estoy hablando de que reciban inundaciones, más bien es la manera en la que la gestionan este tipo de Sí, problemáticas. no, sí, totalmente. Esos son los países que más sufren. Y si nos vamos también a comunidades, también las comunidades indígenas son las que más cuidan el medio ambiente y más sufren porque más dependen de la naturaleza para sobrevivir. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, Lucía, sobre cómo llega México a la COP29, pues llega un poco entre dudas, porque el tema de que Trump haya ganado en Estados Unidos claramente afecta muchas cosas para México, porque es nuestro principal socio comercial. Entonces, un poquito, no lo que ellos hagan lo tenemos que hacer, pero tenemos que gestionar esa relación de diversas formas. Por ejemplo, hablemos en específico de compromisos. México se comprometió a alcanzar el 25% de energía limpia para el 2018. Esto, a ver, hablando dentro del marco de los acuerdos de París que se hicieron en 2015. Es 25%, perdón, de energía limpia 2018. Después, 30% para 2021 y 35% para hoy, para 2024. La realidad es que en el 2021 sí estuvimos pues cerca íbamos bien, íbamos en la línea bastante bien, porque nos quedamos en 29.5% del 30 prometido. Pero para 2023 el tema bajó bastante. Como muchos lo sabemos, desde 2020 México viene sufriendo una sequía que este año se empezó a mitigar de forma contundente para nuestra alegría, pero tenemos que entender que las energías limpias en México tienen que ver mucho, o sea, en enorme proporción de la generación hidroeléctrica. Y la generación hidroeléctrica en la sequía, pues se frena. Entonces, ahí va la cosa. Este año vamos a ver, cuando salgan los reportes, cómo estuvimos este año en 2024. Pero llegar a 2030 con 45%, estamos hablando de mucho crecimiento, mucho desarrollo, se antoja difícil, pero siempre es importante seguir incrementando las metas, porque tenemos que poner la vara alta porque es indispensable. Sin duda, y ahí sí me dejas meter un paréntesis que creo que explica también para que todos podamos entender por qué nos alejamos de la meta, ¿no? Si en 2021 estábamos a 0.5% de llegar a lo que nos habíamos comprometido en los acuerdos de París y para 2023 nos alejamos 5 puntos porcentuales, pues hay que también entender como la lógica de que fue un sexenio en el que le apostamos por los hidrocarburos. Veníamos Sí. de otro modelo en el que se apostó por la inversión privada en energías renovables, nos acercó mucho a los compromisos porque no sé si se acuerdan, con esa reforma se buscaba, uno de los principales objetivos era poder cumplir con los compromisos del Acuerdo de París. Entonces, vemos cómo nos alejamos, tiene mucho que ver con, se apostó por los hidrocarburos, se apostó totalmente por las refinerías, por construir refinerías, por comprar en Estados Unidos, afectó gravemente el tema de las sequías, como bien comentas, ¿no? O sea, el caudal de nuestras presas, de nuestros ríos, no fue el mismo de otros años, tuvieron que operar muy abajo las hidroeléctricas. Y por último, también pues el problema de la falta de inversión con el modelo que estableció la administración anterior, pues se vio muy limitado el tema de otorgar permisos para generar la energía eléctrica, ¿no? Nos acordamos como al principio del gobierno acusó de ser contratos leoninos, de contratos que beneficiaban a las empresas. Probablemente en muchos de los casos tenía razón, se podían ajustar las tarifas acordadas, pero al final del día los que terminamos pagando el precio no somos solo los mexicanos, sino en realidad todos los países que estamos apostando en el marco de estos acuerdos por una transición hacia más limpios, ¿no? Vemos un cambio en el discurso y esperemos que en este lapso de tiempo nos podamos acercar más a esos objetivos que, como bien dice Adrián, hay que irlos poniendo más difíciles porque se va cerrando la ventana de oportunidad para un cambio en temas de emisiones, ¿no? Totalmente, es muy Sí, importante entender ambas perspectivas. Sí, Lu, te escuchamos. no, sí, totalmente de acuerdo. Yo diría que una de las claves que el mundo necesita para lograr todo esto sería la paciencia, ¿no? Y también estar abierto al diálogo. Y pues claramente eso es algo que Argentina esta semana nos mostró pues, que nomás no tiene.
Porque sí, estas negociaciones son lentas, ¿no? Las negociaciones pues, sacar adelante al mundo de esta crisis climática, de ver cómo se va a financiar, sí toman su tiempo. Y pues esta semana nos cayó la sorpresa que el presidente de Argentina, Javier Milei, pues se colmó la paciencia, decía que estaban muy lentas estas negociaciones y así que decidió mandar de regreso a su delegación, de regreso a casa, de regreso a Argentina. Eh, Sin duda yo creo que este es un chisme que cuando nos tocó despertarnos y leerlo, pues sí nos sacó mucho de onda. Sin embargo, eso sí, también Milei dejó muy claro que su país va a continuar en el Acuerdo de París. Entonces, pues bueno, ese yo creo que es un chismecito que estaría bueno comentarlo. Sí, sin duda. La verdad es que vemos como también se bajó Francia, no va a ir el jefe de Estado por temas con Azerbaiyán, temas diplomáticos, no le gustó una postura que tuvo Azerbaiyán sobre Nueva Caledonia, un territorio francés en el Pacífico. Entonces vemos berrinches de diplomacia que pues están sirviendo de pretexto para no comprometerse, ¿no? O sea, al final, ¿de qué sirve que Milei diga que se van a quedar en el Acuerdo de París y retira su delegación en medio de... O sea, al final es de buena voluntad este tipo de acuerdos, ¿no? Y sí se me hace que se podría tener más tacto y ser más profesional en cuanto a las representaciones, ¿no? Para mí sí es un error retirar una presentación a menos de que sea algo grave. No me parece que lo haya sido, pero bueno, también Milei está buscando tomar una mano fuerte y hacerse sentir por el concierto internacional, ¿no? Sí, pues ahí estábamos viendo que estaba subiendo fotitos con Trump. Algo Sí. pudo haber pasado ahí. Estaba en Mar-a-Lago, al parecer, con Trump. Y pues aquí no queda forma de decir great minds think alike, pero pues tal vez low minds, ¿no? Eh, Sí, algo connect por with ahí. each other, ¿no? Algo así. Porque definitivamente retirarse como berrinche, pues en parte habla muy mal de él como persona, la relevancia que tiene el medio ambiente. Nadie la desconoce. La gente que hace como que la desconoce es porque no les importan los demás, ¿no? Es un tema de egoísmo, ¿no? El negacionismo climático, no, yo no me la compro de que, no, yo no creo que eso sea real. Yo creo que más bien tiene que ver con, a mí no me importan las consecuencias. O no Eso me es lo que yo... conviene, no me conviene que me importen estas consecuencias, ¿no? Justo también lo hablábamos esta semana en el post de Instagram sobre estos influencers del oro negro, que es una manera muy creativa que aquí en Blue Wire decidimos llamarle a los lobbies petroleros, que son estas personas cuya chamba, pues tal cual es eso, ¿no? Es estar a favor y defender a toda costa que continúe este negocio que gira alrededor del petróleo, ¿no? Que esta transición energética a fuentes mucho más renovables, mucho más limpias, se retrase o no monopolice lo que ahorita está pasando con el petróleo, ¿no? ¿Recuerdas cuáles eran las tres estrategias clave de los lobbies petroleros, Lu? Sí, la primera es poner en duda, ¿no? Si realmente las energías renovables pueden como sacar adelante de la crisis climática. Incluso también poner en duda, ¿no? Si el petróleo, si toda esta industria de combustibles fósiles es una de las causantes del aumento de temperatura del planeta entero, que bueno, ahí sobran datos, sobran artículos que muestran que esto es verdad. La segunda, me acuerdo que también incluso pueden llegar hasta financiar este tipo de campañas, ¿no? Este tipo de movimientos ciudadanos para que también pongan como que hagan este tipo de presión para beneficiar a la industria de los petróleos. Otra es también cuestionar a la seguridad energética, ¿no? Cuestionar si realmente necesitamos como dejar de depender tanto de los combustibles fósiles para lograr una estabilidad geopolítica. Y por último, esto de este término que utilizan de neutralidad tecnológica para presionar, para pintar este mundo, esta idea de que las energías renovables realmente no favorecen
o no son mejores que los combustibles fósiles. Creo que también, digo, para nosotros que nos dedicamos a esto y cuántos artículos no nos hemos aventado sobre el tema, pues sí son afirmaciones que parecen eh, pues bastante, digo, ya ni sé qué palabra usar, ¿no? Es ilógico que se diga, ¿no? Que se tenga esta postura en estas alturas del partido, pero bueno, hay personas que pues es su chamba. Sin duda. Y además creo que también puede haber algún tema de estar muy cortos de miras, ¿no? Si pusieran atención a este tipo de eventos a los que los mandan sus gobiernos, ¿no? Bueno, más bien sus empresas para las que trabajan estos grupos de cabilderos. Si pusieran atención en este tipo de conferencias, se podrían dar cuenta que, por ejemplo, en temas de metano con gases de efecto invernadero, pues en realidad también hay un negocio ahí. Entonces es un tema de cómo se están planteando las cosas. Es una visión muy, muy antigua, muy de los petroleros de Texas que iban descubriendo y decían, esta es la panacea. Creo que también habría que darle un curso a estos cabilderos y decirle, oye, hay maneras en las que tú puedes empujar esto. Al final no podemos negar el tamaño de la industria, ¿no? Pero tampoco podemos permitir que ganen con esos discursos negacionistas, con esos discursos que están buscando frenar la transición. Yo creo que al final, en muchos aspectos, hay muchas cosas que se pueden hacer en la industria de hidrocarburos que les va a generar a ellos más negocio y va a ayudar a reducir las emisiones, como por ejemplo recuperar el gas metano para convertirlo en gas natural y no permitir que se vaya a la atmósfera sin usar. Eso nos conviene a los ambientalistas porque se está dejando de ir y ellos están pudiendo comercializar también algo que por falta de tecnología están dejando ir a la atmósfera, ¿no? Totalmente. Existen diversas estructuras financieras que se pueden utilizar para esto. Y justo otra de las noticias dentro de la COP fue que por fin se aprobaron las nuevas reglas para el mercado de carbono a nivel internacional. La cosa aquí es que ahora se podrán intercambiar estos bonos de carbono, esta estructura financiera, para compensar emisiones de CO2 y lo que genera es un incentivo para que se realicen proyectos sostenibles como la reforestación o el mero cuidado de las áreas naturales, se pueden generar en bonos de carbono que terminan siendo ingresos para tanto los productores locales, por ejemplo, si tú eres dueño de, hablemos de México, ¿no? Estamos hablando de ejidatarios. Si los ejidatarios se organizan para poder desarrollar un proyecto sostenible dentro de su terreno y se encargan de cuidar toda esa tierra, pueden medir a través de empresas que se llaman estandarizadoras cuánto ese espacio de tierra está mitigando de dióxido de carbono o de gases de efecto invernadero en general. Y eso genera bonos de carbono que se pagan. Hoy en día en México se pagan a través de ciertas estructuras que no comprendo al 100%, pero lo que esto hace es abrirlo a nivel internacional, lo cual es bastante interesante porque justamente todos estos problemas que estamos hablando, los países en desarrollo, los países con economías chicas, tienen oportunidades de crecer a través del ecoturismo, de crecer a través del cuidado del medio ambiente. Cosas que ya hacen les van a empezar a generar réditos e utilidades que no solo pueden permitir que sigan cuidando esos espacios, sino que también pueden ayudar a desarrollar otras áreas, como por ejemplo la transición a energías renovables. Renovables, claro. No, totalmente, la verdad. Y recordemos que el tema del mercado de bonos de carbono, pues no es nuevo, ¿no? Ha habido muchos intentos ya. No se ha logrado eso que tú dices, Adrián, que pueda haber un mercado global en el que se establezcan los precios para esos bonos. Entonces, por eso lado, bien que regresó a la mesa, que otra vez está ganando fuerza. Por otro lado, se criticó mucho que en la COP no se discutió el tema, literalmente se pasó como primer asunto del orden del día, se aprobó, entonces no escuchamos las posiciones, no escuchamos cuáles van a ser los detalles, y por otro lado, pues también está la parte en la que las industrias que más contaminan, que generalmente son las que también más ingresan, pues van a poder seguir saliéndose con la suya a través de comprar bonos más baratos, que digamos, probablemente lo va a vender mucho más barato un país que tenga mucha biodiversidad, entonces lo que ellos tienen es una oferta de bonos, ¿no? Entonces el precio no va a ser tan escaso como, por ejemplo, probablemente comprar un bono mismo en Estados Unidos, pues va a tener más valor, ¿no? Porque ahí estás compitiendo contra industrias menos eficientes, ¿no?
Entonces ahí se abren ciertas complejidades como en cualquier mercado y bueno, vamos a ver cómo se desarrollan, ¿no? Sí, no estoy seguro que vayan a ser más baratos dependiendo del país donde sea, pero justo ese es el tema que tu crítica es completamente atinada, porque solo se pasó, también creo que se pasó como en fast track un poco porque es algo que se necesita, o sea, también claramente existe este lado que puede ser súper negativo porque inclusive puede terminar incentivando la flojera, ¿no? O sea, como la apatía ante el cambio climático. Mira, ¿cuánto me va a costar? Yo contamino, lo pago, ¿no? Y muchos estados podrían ponerse en esa posición de, bueno, yo sigo contaminando, pero pago mis bonos, ¿no? Yo, o sea, compro mis emisiones al final del día. Y pues eso no puede funcionar así. Entonces, ese incentivo tiene que tener reglas específicas como que los precios sean justos de manera global, ¿no? Porque si no, pues sería muy fácil para un país rico comprarle a un país en desarrollo bonos y contaminar todo lo que quiera y decir que es net zero, inclusive. Entonces, es muy importante esa parte y está por verse qué tal se implementa y está por verse también cuáles son las reglas específicas que tiene. En algunos años podremos ver si este mecanismo rinde frutos, pero pues mientras tanto ahí están. Es un mecanismo financiero que puede ser útil para mitigar el cambio climático. Sí, y habrá también que ver cuánto tiempo tarda en que estos bonos de carbono que se compran y que se implementan, pues realmente rinden frutos, ¿no? Porque, ok, qué bien que se inviertan no sé cuántos millones de pesos o de dólares en la reforestación, pero si esos árboles van a tener que tardar unos 20, 30 años para que realmente puedan contribuir en absorber el dióxido de carbono, pues va desparejo, ¿no? O sea, creo que ahí pues sí es un poco injusto esta competencia entre sí invertir en este tipo de proyectos, pero seguir contaminando. Digo, lo ideal sería que ya se corten las emisiones y nos dediquemos a reforestar y a invertir en proyectos sostenibles. Pero bueno, habrá que ver. Yo creo otro logro muy importante que se llegó en la COP29 esta semana es este paquete de reglas que México, junto con otros 29 países, están preparando. ¿Por qué? Porque lo que buscan es que las empresas sean muchísimo más transparentes con las cantidades de emisiones que emiten. Se les planea exigir que publiquen reportes con información, con datos eh, reales, que sean también confiables, que muestren, ¿no? Cuántas de sus emisiones de gases de efecto invernadero producen, qué tipo de energía incluso utilizan sus proveedores. Yo creo que, de nuevo, ya vamos tarde para esto, ¿no? Pero es importantísimo que se haga este tipo de cosas, este tipo de ejercicios, porque únicamente sabiendo cuánto contaminan las empresas, ¿no? Pues también, no solo como consumidores nos vamos a poder, pues poder cuestionar, ¿no? Si realmente queremos seguir siendo partícipes, si queremos seguir siendo consumidores de esta empresa, sino que también el mundo, los científicos, los países, las organizaciones van a poder saber a qué se están enfrentando, ¿no? Y cómo lo vamos a tener que lidiar. Transparencia. Totalmente, es lo que estaba Exacto. pensando, que si los gobiernos se comprometen a abordar de manera más ruda estas emisiones, pues obliga a las empresas que operan dentro de esas leyes a que se comprometan a lo mismo, ¿no? Y vemos una tendencia también global a que muchas empresas están buscando voltear a ver porque les genera mejores condiciones financieras, les mejoran mejores condiciones con los gobiernos. Entonces, así como los mercados de carbono, pues vemos estímulos, ¿no? Y hablando de eso, también vemos como Reino Unido, ahorita en la COP, se comprometió a incrementar el porcentaje de reducción de gases de efecto invernadero al 81% para 2035. Esto es superior al 78% que se habían comprometido en 2021. Entonces vemos aquí una buena postura del gobierno de Reino Unido para ponerse más alta la vara, ¿no? Sí, ahí nada más habría que aclarar que el compromiso no incluye las emisiones derivadas del transporte marítimo y aéreo y estamos hablando de unas islas. Entonces, es un poco. Siempre hay esos detallitos, ¿no? Es bien difícil el medio ambiente. No podemos saber de que si realmente es
se está incrementando o reduciendo. Pero, en fin, hay muchas cosas que están pasando y lo que sí podemos decir es que la semana pasada estuvimos criticando la COP, un poco enojados, ¿no? Por que estar cubriendo este tema te genera este sentimiento de necesidad imperativa, de que, como tú decías, Lu, de que casi, casi ya apaguen las luces y vamos a cada quien a hacer nuestro jardincito forestal y comamos Ujú. vegetales y dan ganas, la verdad, como de dejar de contaminar. Sí se genera una conciencia eh, no sé, en lo que consumes, en todo, y ver que, por ejemplo, o sea, a sabiendas de que nosotros no podemos hacer mucho, ¿no? O sea, en realidad nosotros no tenemos mucho poder, nosotros podemos hablarle a la gente y un poco ahí nos quedamos. ¿Estamos teniendo alguna bronquish? Ahí está, ya regresó. Sí, sí, yo también, a mí también se me frenó. Bueno, lo que yo estaba diciendo antes de que tuviéramos ese pequeño apagón técnico, es que todos estos compromisos que podemos observar sí tienen un lado positivo. La semana pasada estuvimos criticando y criticando y ahorita que estamos teniendo esta conversación, no sé ustedes qué sentimiento tengan, pero sí hay un avance en los acuerdos. ¿Se tienen que cumplir? Sí, claro. Y justo de eso es lo siguiente que vamos a hablar, que tiene que ver con lo que el mandamás de la ONU fue a gritarles casi casi, a decirles y a regañarles a los líderes del mundo que casi casi como si nos hubiera escuchado la semana pasada, ¿no? Un shout out al buen Antonio Guterres, Al Tony. que seguro es fan número uno de Blue Wire. Platícanos, Lu. ¿Cómo estuvo eso? Pues sí, parece que tal cual, que nos sintonizó la semana pasada, que canalizó nuestra frustración y pues sí, un poco nuestro enojo también, ¿no? Muy bien sustentado, la verdad. Y pues sí, Guterres básicamente lo que salió a decir en uno de sus discursos es que, pues que ya, que los que contaminen, que paguen. Así de sencillo, ¿no? Que aquellas empresas que estén, pues que en estos momentos se les hace muy fácil contaminar, pues bueno, ¿qué va a pasar? Lo que él planteó es, ¿qué pasa si se le empieza a poner disculpen, ahí está, ¿qué pasa si se les empieza a imponer un impuesto? ¿No? Y yo creo que es una sugerencia muy particular, muy interesante, porque, pues sí, si se les empieza a poner impuestos, no sé, en sectores como el transporte aéreo, el transporte marítimo, todos aquellos que hoy están libres de cargos y sin embargo juegan un papel trascendental en la contaminación y en la generación de gases de efecto invernadero en el mundo, pues ese dinero tal vez se podría recaudar y destinar en la financiación de naciones que se ven muchísimo más vulnerables ante los efectos de la crisis climática, ¿no? Entonces creo que esa es una propuesta interesante, eh, pero habrá que ver nuevamente, o sea, esto es simplemente una promesa, no una propuesta, una idea, que sí, como dices, Adel, yo creo que sí están habiendo muchas ideas, muchos puntos clave interesantes y que dan esperanza. Sin embargo, yo creo que no soy la única cuando digo que, de nuevo, sí causa frustración y coraje ver lo tarde que vamos, ¿no? Esto es algo que ya se tendría que haber planteado desde hace 10 años. Digo, la crisis climática es algo que lleva pasando casi, casi desde la revolución industrial, es como un punto de partida importante, ¿no? Y ya han pasado años y décadas y digo, se siguen teniendo este tipo de pues de pláticas, ¿no? Yo creo lo que más indigna, y digo, regresando aquí al tema de los lobbies, de estos influencers del oro negro, pues es ver que el presidente de la COP29, que también es presidente de Azerbaiyán, salga a decir en su discurso, y cito, que el petróleo y el gas son un regalo de Dios. Digo, ahí creo que ese es el chisme también central, ¿no? Yo creo que eso es algo muy interesante, el ver esta contrapostura, ¿no? Esta guerra de ideas y de posturas sobre ¿son buenos o son malos los combustibles fósiles? Sí, en serio nos vamos a comprometer a que dejemos de estar contaminando tanto o vamos a meter impuestos, ¿no? O sea, es ahí unos dimes y diretes muy interesantes y pues bueno, esperemos que sean prósperos, ¿no? Que sí salgan frutos importantes de todo esto.
Pero bueno, Adrián, igual si quieres también cuéntanos, hablando de propuestas innovadoras, una que recientemente sacó Francia con otros países, que creo que está muy interesante. Sí, el petróleo y el gas como un regalo de Dios está Sí, medio está denso, ¿no? fuertísimo eso. Digo, Chance se refería a Dios como Chicxulub, ¿no? El asteroide que eliminó a los dinosaurios, o no Exacto. sé, no sé de dónde Sí, no saca sé, o eso. no sé Pero qué digo, Dios le rece él, pero pues no creo que, no sé. importante destacar que la economía de Azerbaiyán depende del petróleo. Yo creo que esa es la respuesta a la pregunta que nos estamos haciendo, ¿no? ¿Por qué gracias a Dios? Pues porque les tocó a ellos estar ahí y hoy viven de eso, ¿no? Claro. Sí, bueno, respondiendo lo de justo Francia que Macron no fue, pero presentaron una propuesta en conjunto con Kenia y Barbados que la neta está muy interesante. Bien pudo haber sido nuestro Hall of Fame de la semana, pero pues entra dentro de la COP para ir cerrando, porque lo que se plantea es un impuesto para los plásticos y se proyecta que se podrían generar entre 25 y 35.000 millones anuales con este impuesto al plástico. Esto sería maravilloso. O sea, no lo puedo dejar más simple. Aquí ya vimos cuando nos prohibieron que en el Oxxo nos dieran bolsitas, cómo cambió, ¿no? Algo que parecía que, ¿y ahora cómo le vamos a hacer? Es como, pues ahora llevas tu bolsita cada que vas, ¿no? El comportamiento del consumidor se deriva de las características del mercado. Eso es algo ineludible. Si a nosotros como consumidores nos suben el precio del plástico, es imposible que no aparezcan alternativas y soluciones para algo que es para un contaminante que es desastroso. La cantidad de tiempo que se queda, la cantidad de daño que hace. Todos tenemos, las plantas ya tienen microplásticos. O sea, tenemos microplásticos en las uñas. Ya no podemos huir de ellos. Ya no hay una parte del planeta Tierra o de la atmósfera que no tenga microplásticos. Completamente. Y yo creo que muchos de estos cambios que necesitamos como sociedad, si no lo logramos realizar que vengan desde la sociedad, pues ni modo, van a tener que venir de arriba hacia abajo, ¿no? Como pasó, como bien dices, con las bolsas de plástico. Yo me acuerdo en México, uno traía bolsas adentro de las bolsas a donde fuera, ¿no? O sea, te daban una en el súper, te daban una en la panadería, si comprabas tu café, te daban el cambio en una bolsa, ya sabes, o sea, hacían Hasta en tu cualquier casa cosa. tenías una bolsa llena de bolsas, ¿no? Es Eso era exacto. clásico, sí. Exacto, en el súper, la cantidad de bolsas y la verdad que fácil fue de un día para el otro. La gente, hoy ves a la gente salir a la calle con sus bolsas y van a ir al mercado, traen la bolsa de plástico o de tela, pero no de un plástico de un solo uso, sino que lo van a usar 1 año, 2 años o hasta más, ¿no? Entonces, creo que ahí vemos cómo desde la política se pueden fomentar cambios necesarios para la sociedad y creo que en muchos aspectos, pues qué bueno que se tomen esas decisiones que se amuelen los que no están de acuerdo, la verdad. O sea, al final, si le ponen un impuesto al plástico, pues los únicos afectados van a ser las empresas, el consumidor, pues si ya consume ese producto y se lo presentan en otro empaque, pues lo va a seguir consumiendo, ¿no? Chance un poquito más caro. Digo, las empresas no van a perder sus utilidades, Mau. Eh, Ahí Sí, está, yo exacto. creo, yo creo lo que sí, sí, sí. pasa también digo, yo ahorita, hoy en día, ya para cómo están las políticas globales, el que consume plástico es porque quiere, ¿no? Y sí, estoy de acuerdo que también las empresas nos la ponen muy difícil el desprendernos de este material. Sin embargo, lo que yo rescato de esta iniciativa es que, bueno, si tú quieres seguir consumiendo plástico, si no te trajiste tu termo y te estás muriendo de sed y vas a comprar esa botella de agua, bueno, pues que al menos un poco estés contribuyendo a este fondo internacional en el que parte de esta lana que tú vas a invertir en esa botella de plástico, bueno, va a terminar llegando a otros países, ¿no? Yo creo que esa es, bueno, una manera, una salida bastante interesante e innovadora a esta problemática, ¿no? Súper necesaria, sí. Ese desincentivo del consumo de plástico es indispensable. Porque imagina Sí, que es muy simple. Más allá de que qué padre que si yo consumo plástico le doy un poquito de dinero a un país en desarrollo o a un fondo que mitiga la crisis climática, piensa lo que va a hacer una empresa, Lu, cuando llega un proveedor con
un producto que puede ser el empaque, ¿no? Como por ejemplo en Estados Unidos que les encanta poner, justo como tú dices, la bolsa dentro de la bolsa dentro de la bolsa y cómprate estas galletas que traen 80 bolsas y la galletita viene en una bolsa de plástico. Les encanta, ¿no? Y eso es O hasta por un hielo tema en bolsa, de... he visto que venden. Individuales, sí, los he visto. Sí, 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 sí. sí, sí. Y es un tema de crecimiento vertical. O sea, porque la empresa matriz es dueña de todas las empresas y entonces entre más compre de cada uno de sus productos para su producto final, pues mayor es su utilidad, ¿no? Ese es lo que se llama el crecimiento vertical de los corporativos. Entonces, justo lo que sucedería con eso es que eso se va un poquito al traste, porque el consumidor tiene alternativas al final del día. Entonces, justamente alguien va a tomar la decisión de cambiar de empaque y ese alguien va a tener un beneficio en costo y el consumidor va a comprar lo que esté Claro. barato. Totalmente. Y me da gusto que se impulsen estos temas de plástico, porque creo que en el plástico no hay tanto debate. O sea, contamina, está hecho de hidrocarburos, ¿para qué lo queremos, no? Creo que hay temas mucho más Sí, complejos, tal vez, como en la alimentación, con la carne. Ahí hay un tema más ético, moral, del libre desarrollo de la personalidad. En el plástico, para mí, no hay ni debate. O sea, los únicos que están a favor son las empresas que lo producen y los únicos que se están sí. afectando es el resto del planeta. Y la sociedad incluso también, que no está lista para pasar por esta incomodidad de ya no usar plástico, ¿no? La verdad, yo creo que también es importante sí hacernos responsables, ¿no? De las acciones individuales, porque como bien dices, Adrián, digo, sí hay cosas que tal vez son problemas muy grandes que nosotros no podemos tener la solución a nuestras manos, pero solo imagínense si realmente trabajáramos como colectivo, ¿no? O sea, todo esto que estamos hablando, el trabajo en equipo entre empresas y gobiernos, si también nosotros como ciudadanos nos pusiéramos las pilas, y digo que ya lo estamos haciendo también de muchos frentes, pues otra realidad sería, ¿no? Y bueno, pues ya creo que para cerrar esta, este recuento de chismecitos que ocurrieron esta semana en la COP29, no podemos irnos sin mencionar esta instalación masiva de arte que instaló el colectivo belga Captain Boomer en las costas de Bakú, que mandaron a instalar como esta ballena, obviamente de mentiras, pero como un cadáver casi Hiperrealista, de ¿no? ballena. Sí. Hiperrealista, yo cuando lo vi casi me infarto, pero ya luego que vi que era como una escultura, pues 100% hace su cometido, ¿no? Es un grito a la situación por la que está atravesando el mundo, es un grito de exigencia, ¿no? De la crisis climática, justo ahí la tenemos. Miren nomás qué producción en este episodio, gracias Adri. Ahí la tenemos, esto fue una instalación de arte de Captain Boomer y pues sí, que el arte también se sume a este tema, que nos ayude, ¿no? A exigir todos estos avances y todas estas medidas que necesitamos para construir un futuro mucho más sostenible. Y pues nada, veamos a ver, habrá que ver qué más arte, ¿no? Podemos ver en los siguientes días, en las siguientes semanas, si es que hay, desde Bakú, para que resuene este frente contra la lucha, contra la crisis climática. Pues perfecto, creo que con eso podemos zanjar el tema y nos podemos mover hacia el mucho más relajado y más tranquilo Hall of Fame y Hall of Shame. ¿Quién se quiere Venga. arrancar hoy con esto? Venga. Para el Hall of Fame, los aplausos se van a ir para la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, que lanzó un programa para reciclar el cempasúchil, porque como nos encanta esa celebración en esta ciudad y en todo el país, la verdad es muy lindo. Yo sí vi a las casas adentro y afuera, en los balcones, los cempasúchil, la verdad, adornan esta ciudad de una manera muy, muy linda. Pero justamente como es una flor que florea una vez al año, pues la mayoría de la gente la tira, no se las queda. Yo, por ejemplo, me voy a cuidar, me voy a quedar con las mías, las voy a cuidar y espero que el siguiente año florezcan igual que como estuvieron. Pero si tú no quieres, pues ahí va a haber más opciones para poder reutilizarlas. Ya es el compromiso, ¿eh? Te lo vamos a tomar en un año, Mau, a ver qué tal están esas plantitas, a ver qué tan bueno fue el cuidado. Yo justo hoy en la mañana, cuando estaba leyendo esta noticia, la verdad es que me dio bastante gusto. O sea, sí, no sé por qué, siento que año con año me voy haciendo más mexicano, porque este año sí sentí ese sentimiento de eh,
el honor hacia los antepasados, el recuerdo, ¿no? El recordarlos y el pensar en ellos y en dedicarle un día a eso. Y me encantó, este año me encantó Día de Muertos. Digo, no fui ni a ningún desfile ni me pinté la cara de ninguna forma, De pero aquí Catrino. en mi edificio de Catrina, pero aquí en mi edificio hicieron un mini, em, ¿cuál es la palabra? ¿Altar? Ofrenda, una ofrenda. Y estaba contigo, justo pasé y casi lloro, nada más de que me empecé a acordar de mi Mm, perro, de mi abuelo, y sí, fue como, órale, qué bonito que hay algo que te recuerda quién eres, ¿no? ¿Por qué eres quién eres? Y no sé, me generó como un enorme respeto hacia la mexicaneidad, hacia la cultura mexicana. Y para cerrar este tema, lo que me encanta es que se le dé una segunda vida al cempasúchil con convertirlo en composta. Porque no solo es la Ciudad de México, hoy estaba buscando noticias para estar más informado en la mañana y lo que estuve viendo es que fue Toluca, fue Ciudad de México, fue Pachuca, fue Oaxaca, y eso fue de una buscadita de Google muy rápida que busqué. Aquí en la Ciudad de México se acaba hasta el 30 de noviembre y les dejamos ahí en la descripción del podcast para que puedan ir a los centros de acopio a dejar sus flores quienes quieran convertirlas en composta. Pues qué bello, una ronda de aplausos a las autoridades que hicieron esta iniciativa y sobre todo también a todas las personas que vayan a llevar su cempasúchil. Si quieren compartirnos una foto, pueden subirla ahí a su story, nos taguean en Blue Wire. La verdad es que nos daría mucho gusto ver Sí, cómo muchísimo. apoyan esta iniciativa y le dan esta segunda vida a su cempasúchil. Y si le hacen como Mao de querer hacer que duren todo el año, pues igual rólenos sus tips, cómo le hacen para que les duren tanto, porque hay a veces, hay momentos donde no pasan más de las 2 semanas, ¿no? O parece que también nuestros antepasados se las llevan con ellos porque mueren apenas se va, termina todas las fiestas de Día de Ya Muertos, hay ¿no? contenido. Entonces, Totalmente. Entonces, sí, me comprometo a cuidarlas todo lo que pueda. Generalmente se me dan. Si no, de todos modos, esa tierra va a servir para mis demás plantas, así que no pasa nada. Están en buenas manos. exacto, Ojalá se las pueda puedes presumir el hacer siguiente tu, año. Sea un exacto, y éxito, si no sea un haces fracaso, ahí exacto. está el contenido. Mauricio cuidando su plantita por un año y cómo lo hizo. Y el próximo año podemos llegar a conclusiones bastante chidas. Y quédense la gente y reutilicen el cempasúchil. Me llevo el proyecto, me voy Sí, a informar y voy a hacer mi mejor esfuerzo, como siempre. pues Pero también una ronda de movámonos al... aplausos para Mao y su compromiso con su cempasúchil. Ahora hablemos también de las malas noticias. Cuéntanos, Adriana, ¿a quién le vamos a tener que mandar una ronda de tomatazos esta semana? Pues un poquito al megaproyecto que se le conoce como el Tren Fantasma en la frontera entre México y Estados Unidos, más específico en el estado de Sonora, ¿sí es cierto? Ujú. Pues Sí, va desde básicamente, Sonora hasta Estados Unidos. exacto. Ese tren ya existe. Para explicar un poquito y hacer un poquito de contexto. Es un tren que ya existe, pero las vías pasaban por en medio de núcleos urbanos. Y lo que se está haciendo es mover las vías del tren para evitar los núcleos urbanos y poder generar mayor eficiencia en el transporte. Esta mayor eficiencia sí es sustantiva, es pasar de entre 3 y 4 trenes diarios a hasta 15 inclusive. Entonces, por el lado económico se entiende por qué se está haciendo esto, pero por el lado de el medio ambiente, este proyecto tiene varias cosas que criticarles. Así es, el primero es, y el más importante, es que el ejército comenzó a construir la obra de este tren sin los permisos ambientales que se necesitan, como la manifestación de impacto ambiental. Digo, esto es algo que debería de ser obligatorio y no debería de estar ocurriendo. Sin embargo, en nuestro México lindo y qué herido, pues es algo que suele pasar, ¿no? Es algo común, no es solo en este proyecto, es en muchísimos más. Aquí el tema es que ya este tema llegó hasta el TEMEC y sí es algo que también van a estar metiendo bajo la lupa. ¿Qué más? ¿Qué más hay, Mau? Está cañón porque las vías van a pasar por áreas naturales protegidas
que son bien conocidas por ser un área de migración del jaguar, que hay pocos, pero hay todavía en esa parte, del puma, que hay bastantes, hay osos negros que comparten como esa frontera. Entonces, el impacto ambiental es preocupante y no solo desde ahí, sino las cuencas hidrológicas se prevé que vayan a ser afectadas. Entonces, los ambientalistas andan muy pilas con este tema y si el gobierno no se pone las pilas, como tú bien dices, Lu, este tema puede estar en el TEMEC y México podría enfrentar sanciones porque se establece una fecha de enero de 2025 para que se arreglen estas situaciones, como la manifestación de impacto ambiental y cómo se va a lidiar con estas afectaciones a la fauna migratoria de la región. Sí, y de hecho la comisión del TEMEC, que es relativa al medio ambiente, ya abrió una investigación sobre este tema. Entonces, pues esta semana los tomatazos supongo que irán directito a la administración que aprobó este proyecto, como muchos otros, sin realizar los estudios necesarios para poder saber cómo hacer viable el proyecto. Porque aquí no es un tema de, es que la economía es lo indispensable, ¿no? Aquí es un tema de análisis y de pensamiento y de un desarrollo apropiado de los proyectos que, como lo vimos con el Tren Maya y como lo estamos viendo aquí, posiblemente las afectaciones pueden llegar a ser más graves que los beneficios económicos que este proyecto tenga en el corto plazo. Pero tenemos que ya cambiar este chip, tenemos que empezar a pensar en el largo plazo y hacer las cosas de una forma decente, mínimamente un análisis de impacto ambiental, ¿no? Es increíble que no exista. Sí, yo me pregunto si esto que estaban platicando al principio del programa, estas nuevas sanciones, este nuevo monitoreo que las mismas autoridades van a estar ejerciendo ante problemas como la tala ilegal, entre muchos otros, también aplique a este tipo de situaciones, ¿no? Donde son las mismas autoridades, el mismo ejército, el mismo gobierno, el que sin tener este tipo de estudios y preparación ya interviene, ¿no? El terreno. Entonces, bueno, habrá que ver por lo pronto, de acuerdo con esta ronda de tomatazos. Y bueno, pues si quieren, ya podríamos irnos a la última sección de este podcast, que es ¿qué más debes de saber? Pues venga, vamos a arrancarnos, porque justo hablando de la relación entre México y Estados Unidos, nuestros países vecinos y nosotros firmamos, bueno, sus representantes firmaron un acuerdo para facilitar la entrega de agua en el río Bravo y aliviar las tensiones que pues ya llevaban un rato porque les debíamos bastante agüita. Sí, a ver, demos un poquito de contexto. Como recordarán, la cuota total que México debe de darle a Estados Unidos cada 5 años es de 2.150 millones de metros cúbicos de agua. La próxima entrega es para octubre del siguiente año. Sin embargo, digo, México siendo México, por lo general nos esperamos hasta el último para ya pagar todo o la mayoría. Y esto pues sí puede llegar a causar conflictos o problemas entre los agricultores, sobre todo también en Texas, que están pasando una sequía gravísima. Entonces, lo que hace este nuevo acuerdo es primero darle a chance a México de que pueda utilizar presas internacionales para cumplir con su cuota. No nada más tiene que utilizar recursos nacionales, ya también va a poder agarrar un poco de agua de presas como Falcón y La Amistad para pagar su parte. Y pues bueno, habrá que ver y digo, una de las esperanzas con este tipo de puntos es que ya México se ponga más las pilas y no se retrase tanto en los pagos de las cuotas. Otra noticia rápida, otra noticia es que las comunidades oaxaqueñas enfrentan con éxito varios desafíos ambientales. Cuéntanos, Mau, ¿cómo es que lo hacen? Así es, Lu. La Universidad de Duke de Estados Unidos documentó y monitoreó cómo a través de muchas asambleas y trabajo comunitario, muchas de estas comunidades en Oaxaca han logrado imponerse y hacerle frente a muchos de los efectos del cambio climático. Es muy interesante cómo han documentado que muchas de las prácticas ancestrales, agrícolas y de sociedad es lo que les ha permitido como comunidad hacerle frente a estos cambios. Por otro lado, en Tamaulipas y Chihuahua
son los estados con el suelo más contaminado de la República. Resulta que casi el 60% de la superficie se encuentra afectada por residuos industriales, por hidrocarburos y por aguas residuales. Y por si fuera poco, también se reportó que la remediación de estos terrenos apenas llegó al 3,9% desde 2021, lo que significa que aunque la situación se siga agravando, las soluciones siguen siendo mínimas. Seguimos avanzando porque Claudia Sheinbaum y 19 otras empresas pactaron bajar el costo de la canasta básica. Así es, este miércoles 13 de noviembre, la presidenta con A de México subió a sus redes sociales una foto en la que sale bien sonriente con otras representantes de 19 empresas del sector alimentario. La razón de la reunión fue que cerraron un acuerdo para que la canasta básica, que incluye 24 productos, como son la leche, el huevo, arroz, aceite, tortillas, en fin, entre muchos otros que son consumidos diariamente por la mayoría de los mexicanos, va a tener un costo máximo de 910 pesos por los próximos 6 meses. Esta medida, pues la verdad es que sí le da un respiro a la cartera, a las carteras de los mexicanos, aunque sea temporal, porque la inflación no deja de subir. Totalmente. Y solo como dato, algunas de las empresas que se comprometieron son Walmart, Chedraui, Bimbo y Maseca. Maseca siendo muy importante por el tema de la harina de maíz con la que se hacen las tortillas de los mexicanos. Así que pareciera que buenas noticias para el bolsillo del mexicano, ¿no? Sí, totalmente. Y por otro lado, la Cámara de Diputados aprobó una reforma que refuerza el bienestar y el trato adecuado hacia los animales. Sí, este paquete de reformas incluye 3 puntos clave. Primero, promover una educación que fomente el respeto hacia los animales, indispensable. Segundo, responsabilizar al Estado de protegerlos y cuidarlos. Y tercero, crear leyes que hagan realidad estos compromisos. Sin duda son medidas importantísimas, pero antes de que le demos una ronda de aplausos a la Cámara de Diputados por aprobar esto, hay un pero. Y es que todavía no se aborda de manera directa la prohibición de prácticas como las corridas de toros, las peleas entre perros, entre gallos. Y bueno, pues habrá que ver si este tipo de prácticas se llegan a incluir más adelante en esta ley. Y Pues pues es, con eso, dale, Adrián, dale. pues sí, es que nada más iba a decir lo mismo, que con eso llegamos al fin de este programa. Espero les haya gustado. Seguimos intentando hacer lo mejor que podemos con este nuevo formato. Entonces, yo me sentí bastante bien. No sé ustedes qué tal, qué les pareció. Bien, tranquilo. La verdad es, me gusta a mí mucho más en lo personal tenerte, aunque sea aquí cerca, Adrián, a ti, Lu, ahí en el celular, pero bueno, aquí estamos. Sí, Sí, ojalá Lu, podamos estar de vuelta otra vez juntos. Es mucho más fácil, pero lo podemos seguir haciendo así mientras que sigamos mejorando. Ese debe ser nuestro objetivo. Seguir mejorando, sí, mejorar la forma en la totalmente. que presentamos las cosas y hacerlo más entretenido. Totalmente de acuerdo, ya sea en vivo, ya sea como en este formato híbrido o en línea, yo creo que lo importante es que tengamos este tipo de pláticas, de charlas. La verdad es que se disfruta mucho hacer este tipo de análisis con ustedes. Y bueno, pues también se disfruta mucho compartirlos con nuestra audiencia. Entonces, si les gustó algún dato que mencionamos en este episodio, ya saben que nos apoyan un montón compartiendo este video con sus seres queridos, con aquellas personas que les gusta echar el chismecito ambiental en la sobremesa. Si lo comparten, si nos dan like y sobre todo si se suscriben, es una de las maneras más efectivas para apoyar nuestro trabajo. Entonces, de corazón, les agradecemos a los que lo hagan. Muchísimas gracias por llegar hasta el final de este episodio. Nosotros, como siempre, nos despedimos, pero pues aquí vamos a estar la siguiente semana, como siempre, trayéndoles la mejor información medioambiental. Y doble call to action, si estás en Spotify, dale follow y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los siguientes episodios. Y si estás en YouTube, por favor, dale suscribirte al canal, que ahorita estamos subiendo episodios del podcast, pero en un futuro estaremos haciendo todo tipo de contenidos. Muchas gracias por escucharnos. Hasta luego. Chao. Muchas gracias. Chao. Chao.